vamos a trabajar sobre el proceso de concentración de la riqueza y el rol del derecho administrativo, su influencia en materia económica, el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad, en particular el caso del RIGI. Antes de arrancar, quizás algunas precisiones sobre este tema, ¿no? Porque uno lee concentración de la riqueza y derecho administrativo, dos conceptos que, en nuestro humilde entender, no deberían tener motivo por el cual leerse juntos, pero que a la luz de la realidad terminan produciendo una combinación que es bastante explosiva y termina generando consecuencias bastante nocivas y también una bomba de tiempo, ¿no? Estas desventuras neoliberales que venimos hablando en los dos paneles anteriores, otras aventuras de unos pocos sectores de la sociedad que concentran un tanto mucho del poder de la población, y bueno, alguno que otro amenazando con destruir el Estado, nos llevó en este último año a volver a escuchar estas dos frases juntas después de un tiempo. Derecho administrativo, el nuestro, el argentino, que debería funcionar bajo la idea de la tutela de los intereses públicos y de las necesidades insatisfechas de la población, básicamente del interés de todos. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que es lo que hoy nos citamos acá para debatir. Bueno, la gestión de políticas públicas para el logro de una verdadera equidad en la sociedad, la distribución de la riqueza, generando efectores sociales con proyección de crecimiento de los indicadores de la nación. Esta matriz, durante el último año, se vio bastante desvirtuada y pone al derecho administrativo a disposición de otros intereses. Como nadie habla desde ningún lugar, y nuestro derecho administrativo hablaba, aunque algunos quizás no lo considerasen en su totalidad de esa forma, bastante desde el lado de los insatisfechos, para la gestión de las políticas privadas de concentración de poder y de riqueza, hoy día se avino a una necesidad bastante imperiosa de fagocitar estrategias legislativas, sea por el DNU, sea por el propio Congreso de la Nación, para hacerle decir a nuestro derecho administrativo cosas que, y esto lo digo a título personal, jamás debería haber dicho, ¿no? Así nos insertamos en este tercer panel que tenemos hoy, pensando en un derecho administrativo que hoy mira a los intereses individuales, que busca la concentración de la riqueza, frente a otro derecho administrativo, un derecho administrativo crítico que nos proponemos hoy sentarnos acá para comenzar a debatir y comenzar a construir. El que realmente busca gestión de políticas públicas para el ascenso social. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Un Estado solidario que desaparece y un Estado subsidiario que se presenta. La ley del más fuerte frente al mal llamado intervencionismo. Hoy acá distintos actores nos acompañan, ahora los vamos a presentar, los que desde el lugar que les cabe en el derecho administrativo actual hacen lo propio para sostener la mirada de un derecho administrativo social, equitativo, público y por sobre todo solidario. Analizando en particular el caso del RIGI, nos acompañan hoy José Ignacio López, abogado y docente de la Universidad Nacional de La Plata y fundador de Palabras del Derecho, que dicho sea de paso, hoy está cumpliendo su 13 aniversario. Brindan información. El viernes 13, el 13 aniversario. Brindando información bastante atinada en materia de derecho administrativo. Después nos acompaña Cristian Girard, que él es economista y es director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires. Noelia Laura Fernández, que es abogada, especialista en asesoramiento jurídico del Estado y actualmente presta tareas como subsecretaria técnico-administrativa y legal del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de esta queridísima provincia de Buenos Aires. Y finalmente corona este panel nuestro queridísimo Pablo Cabral, abogado, especialista en Derecho Administrativo y lo que es más importante aún, el que orquesta todo esto, el director de este grupo de investigación de Derecho Administrativo crítico en la Provincia de Buenos Aires. En lo que a mí respecta, no los voy a molestar más, los dejo con quienes vinieron a escuchar. Ha sido un placer. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a Pablo Cabral, director de GIAC, y a Francisco Zanini, subdirector,
por esta invitación a estar aquí en este panel, que para mí es un gran orgullo. Estoy aquí con destacados colegas, y a Tomás por la gran presentación y por acordarse del aniversario número 13 de Palabras, que es un día muy especial para mí y para el equipo de Palabras. Yo trataré de ser breve en una exposición concreta. Aquí se han aportado muchísimas ideas, en las cuales yo obviamente comparto. Creo que todos los que estamos aquí convocados sentimos que el derecho administrativo necesita tener otras voces que las voces que tienen hegemonía, que tienen un discurso ganado en ciertos lugares de validez académica, de validez social, política, institucional, no representan la visión que nosotros queremos para el Estado argentino, para la sociedad que queremos construir. En ese caso, los compañeros han planteado algo que me parece muy, pero muy valioso, que es empezar a pensar el derecho administrativo desde una mirada crítica. Y en ese sentido, ¿qué son o cómo podríamos sintetizar las miradas críticas del derecho? Bueno, es una larga tradición, que por supuesto yo no voy aquí a hacer, que me excede, que hay expertos en las teorías jurídicas, la filosofía jurídica, pero sí aportar una breve línea de que las escuelas clásicas que hemos estudiado del derecho tienen que ver con concebir a la norma de una manera objetiva, un tanto aséptica, que no deja de naturalizar las relaciones de poder que en la sociedad ya existen. Entonces, si estudiamos el derecho de forma positiva, de forma un poco velada, de cómo se forma esa norma, cómo se ejecuta en la sociedad y cómo esas teorías quizá fortalecen relaciones de poder que ya están cristalizadas en la sociedad. Frente a eso han nacido posiciones jurídicas que tratan de mirar el derecho desde miradas notablemente críticas, donde tratan de justamente develar cuáles son las relaciones de poder atrás de la construcción de la norma jurídica, que en situaciones de poder sostienen, concretizan o validan en la sociedad, y desde allí se han hecho grandes aportes a mirar el derecho desde otro eje. Esto tiene una larga tradición, ha tenido mucho anclaje en el derecho norteamericano, en las escuelas críticas del derecho, pero también en nuestra Latinoamérica han tenido expresiones importantes. En Brasil es una de ellas, y nos ha traído un derecho, una escuela crítica que trata de mirarlo desde un criterio humanista. Un criterio humanista que pone a la persona humana, en el centro de la escena jurídica. El sistema jurídico está destinado a que vivamos todos mejor, a que podamos todos llevar adelante ese concepto de una vida digna, que no nos falte lo esencial. Entonces, esas miradas que tienen como eje, y me quiero plantear ahí, me quiero posicionar ahí, en el derecho al concepto de justicia social. Un concepto que desde el 94 tiene jerarquía constitucional en nuestro país. No nos olvidemos de eso. Entonces, una mirada crítica del derecho administrativo que ponga el acento en la norma jurídica destinada a la justicia social, ¿sí? Y mirar y tratar de develar cuáles son las relaciones de poder que existen en el derecho cristalizado y que quizás las academias jurídicas clásicas repiten y no develan. Una mirada crítica tiene que develar, tiene que tratar de indagar, tiene que tratar de profundizar en estos sentidos para ver qué están validando, qué están consolidando, qué están cristalizando y desde el lugar que toque discutirlo. Porque la norma jurídica nace de la política nace de la discusión ciudadana, la discusión en cualquier lugar, en cualquier calle, en cualquier universidad, que luego puede modificar la norma jurídica. La norma jurídica modificarla como instrumento hacia una sociedad más igualitaria, una sociedad donde efectivamente podamos garantizar a las personas los elementos mínimos para que tengan una vida digna. Entonces, desde ese lugar yo celebro enérgicamente la iniciativa que han tenido aquí de construir un grupo de investigación en derecho crítico que nace en un lugar muy, pero muy singular y muy relevante y trascendente para nuestra cultura, como es el Instituto Universitario, ya Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo, que para todos los que estamos aquí nos sentimos obviamente muy interpelados, nos moviliza que eso sea así, y desde allí nació este grupo que hoy está aquí en la capital de la provincia, en la queridísima Universidad Nacional de La Plata, haciendo una gran presentación que me da muchísimo orgullo estar aquí con ustedes. Partiendo de esa idea que nos han propuesto aquí los colegas, de cómo ver el derecho administrativo crítico, recién pensaba que cada uno desde su lugar ya practicábamos un derecho administrativo crítico. Los colegas lo que han hecho es reunirnos a distintos colegas que trabajamos en distintas áreas y tratamos de llevar adelante esta mirada crítica del derecho administrativo. Y esta tarea es una empresa que recién comienza.
que va a tratar de seguir juntando a lo largo y a lo ancho del país distintos profesionales de una mirada crítica del derecho administrativo en sentido amplio. Hemos visto aquí muchos litigantes, profesores de derecho constitucional, dedicados a otras ramas del derecho que hoy por hoy encuentran que el derecho administrativo es el vehículo. Es el vehículo para llevar adelante los reclamos, es el vehículo para defender un modelo de Estado, un modelo de derechos y de sociedad. El derecho administrativo aparece como una herramienta fundamental. Entonces, celebro esta idea que plantearon los colegas para seguir y que cada uno de nosotros, los que se sientan interpelados y convocados, se contacten con ellos y quieran participar y este grupo avance. En ese sentido, yo simplemente quería plantear como desafíos que vamos a tener a futuro quienes se sientan convocados para el trabajo en el grupo de investigaciones en Derecho Administrativo Crítico. ¿Cuáles son los temas que nosotros tendríamos que hoy con mucho acento prestarle mucha atención con esta mirada? Esta mirada crítica, que es una mirada que pone el eje en la persona, que pone una perspectiva de derechos humanos, que es, como dijo el doctor Martocci, la que derivó del reconocimiento constitucional del artículo 75, inciso 22, desde el año 94, que es nuestro derecho vigente y que tenemos que pelear todos los días por su plena aplicación. ¿Qué tenemos que hacer como profesionales, colegas, estudiosos, litigantes del derecho administrativo? Bueno, yo creo que tenemos que conocer el derecho, algo que uno dirá, sí, aquí somos todos colegas, conocemos el derecho, pero el derecho se transforma todos los días. Quienes practicamos la aventura de leer el boletín oficial todos los días, es una montaña rusa. Entonces, tenemos que conocer el derecho. Y conocer el derecho es todos los días estar informados sobre el derecho. No es una cuestión menor, hay que estar, es complejo, hay que estar. Conocer el derecho, estudiarlo. Nos han sorprendido con normas gigantescas. El Mega DNU 7023 se ha hablado, la ley bases y otro tipo de regulaciones que tienen gran dimensión. Modifican muchísimas normas, tienen largos artículos que tenemos que estudiar. Entonces, conocer por un lado, estudiar las normas y un objetivo en el cual yo obviamente me siento muy interpelado junto con mi equipo de Palabras del Derecho, divulgar el derecho. Tenemos que ser agentes de divulgación. Y esto es un gran ejemplo. Nos hemos convocado aquí para discutir cuestiones jurídicas. Hemos conocido, seguramente muchos han informado sobre la gran tarea de los colegas que llevaron adelante el caso Comedores, el caso de Corrientes, del Plan Potencial Trabajo, y nos hemos enterado de muchos litigios, bueno, ni hablar, los litigios por la normalización y, digamos, la garantización del funcionamiento pleno de la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo. Nos hemos informado, nos hemos juntado, hemos charlado entre todos sobre esto, que es qué está pasando con el derecho administrativo hoy. ¿Qué está pasando? Muy bien, agentes de divulgación del derecho. Conocer, estudiar, divulgar. Como tres objetivos en esta idea de investigación crítica del derecho administrativo como bases, pilares. Sobre eso, otro tópico que creo yo que tenemos que trabajar, obviamente, es pensar el rol del Estado en el marco constitucional. Esto es una obviedad, desde luego. Hoy se está discutiendo otro modelo de Estado, un Estado mínimo, un Estado menor, un Estado que se retira, que se aparta, que consideran que tendría funciones exageradas, gigantescas. Estamos viendo que desde las máximas autoridades se lleva el Estado hacia otro lugar. Nosotros tenemos que plantear posiciones críticas, que como decía el colega Francisco Zanini, tenemos que pelear por la eficiencia del Estado, pero la eficiencia con un sentido de protección de derechos, con un sentido que se garanticen las prestaciones mínimas que la gente necesita, la protección de los sectores vulnerables. Entonces, nosotros tenemos que también discutir ese concepto de eficiencia del Estado, pero eficiencia a los fines de garantizar derechos. En esa discusión tenemos que estar. Un modelo de Estado. ¿Qué Estado queremos? Un Estado que garantice los derechos elementales. Estamos ni más ni menos que planteando que se ejecute el plan constitucional. No estamos planteando otra cosa. Considero que el plan que hoy llevan adelante las autoridades es un plan que choca de frente con la Constitución Nacional. Entonces nosotros tenemos que ser garantes de los derechos constitucionales y avanzar en eso. Profundizar, como les decía, el concepto jurídico de justicia social, que está en nuestra Constitución. Tenemos que profundizarlo. El concepto jurídico de justicia social tiene rango constitucional. Tenemos que trabajar sobre eso. Tenemos que insistir. Porque el presidente dice que es una aberración. Nosotros tenemos que decirle, presidente, el concepto de justicia social está en la Constitución Nacional, que cumplió 30 años. Entonces, tenemos que defenderlo desde el derecho. Tenemos la Constitución de nuestro lado.
En ese sentido, recordar que la Constitución prevé como atribución del Congreso argentino proveer a lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social. Fíjense esto, hoy que se habla mucho del progreso económico, las banderas que ellos alzan tienen que ver con el progreso económico. Muy bien, todos queremos el progreso económico con justicia social, que es lo que dice la Constitución. Entonces, pongamos el acento allí. Y también es obligación del Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades. Hemos estudiado que hay que profundizar la nominalidad de la igualdad y ir hacia una igualdad estructural, real. Sabemos que no es lo mismo la persona que tiene un origen, que se forma con determinadas condiciones, de la que no. Tenemos que proteger a los sectores vulnerables. Tenemos que hacerlo. Tenemos que poner un derecho con el hombre me refiero a la persona humana, en el centro, protegiendo en especial, porque el derecho nos ordena eso, la Constitución nos lo está diciendo, a los sectores vulnerables. En esto Pablo Cabral ha hecho muchos desarrollos y hay que retomarlos en torno a las tutelas diferenciadas, es decir, a proteger con más acento a los sectores que más lo necesitan. Y en ese sentido todos retomamos, y aquí se ha dicho mucho, y vuelvo sobre eso, la referencia de la Ley de Medidas Cautelares, artículo 2, inciso 2, que nos instaló una idea en el derecho procesal administrativo de proteger más a sectores que más lo necesitan. Una novedad, hay que profundizarla. Y voy concluyendo. Prestar atención a la organización administrativa. Se están creando organismos, se están disolviendo otros. Ojo ahí, muy atento a las competencias, funciones, las misiones, las funciones. Los sectores vulnerables ya me referí. El procedimiento administrativo se ha reformado. Tenemos que estudiarlo, conocerlo, verlo. Hay un montón de principios que son valiosos, que se han incorporado, pero tenemos que pelear para que se cumplan, porque estamos viendo que en ciertos procedimientos, para ciertos sectores, ellos no los cumplen. Bueno, tenemos que bregar porque eso se cumpla. Tenemos que cortar con todo tipo de maniobras de discriminación por pensamiento político, por origen, por pertenencia social. Tenemos que pelear contra eso. Tenemos que avanzar en el proceso contencioso. Se ha hablado muchísimo aquí sobre los jueces. Tenemos que prestar atención allí. Tenemos que prestar atención a cómo actúa el Poder Judicial. Tenemos que de algún modo observar y tener una mirada crítica sobre qué está pasando en los litigios, porque a fin de cuentas allí también está el derecho vivo. La persona que tiene un problema lo está llevando a los tribunales. Tenemos que ver qué pasa ahí y tenemos que replicar. ¿Te enteraste del caso Comedores? ¿Qué pasó? Pasó esto. Cuando uno se entera, traen los compañeros lo que les pasó, decimos esto es aberrante. No todo el mundo está informado. Hay que informar, hay que avanzar. Y yendo a lo último, porque es como el tópico central, yo no me puedo detener, excedería muchísimo mi espacio. El régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, es una novedad estructural que, como bien dijeron, traza esta diferencia de un derecho más favorable, pero para los sectores que más tienen. Al revés, nosotros tenemos que pelear por lo inverso. Y aquí nos han planteado que para que vengan inversiones hay que darles todo tipo de ventajas. Bueno, hay que ver esta idea, que por un lado se puede entender desde el capitalismo, pero hay que plantearla en su justo término. No puede ser que por el RIGI nos deje luego un pasivo ambiental infernal. Es decir, poner y confrontar el RIGI con el régimen de protección del medio ambiente, que es cuidar también las nuevas generaciones. Estos son solo algunos de los muchos asuntos que nosotros, todos los que estemos interpelados por el Grupo de Investigación en Derecho Administrativo Crítico, vamos a estar interpelados. Así que yo celebro muchísimo este espacio de diálogo académico, que sea un intercambio de ideas, plural, amplio, horizontal, pero fundamentalmente que nos aporte marcos de acción para poder ejecutar desde el derecho administrativo esta perspectiva de derechos humanos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ignacio. Nos quedamos con la idea de conocer, estudiar y divulgar. Bueno, seguidamente le pasamos la palabra a Cristian. Bueno, buenas tardes. Gracias, Tomás. Gracias, Nacho, Noelia y Pablo, los compañeros de panel. Gracias, Francisco, por la invitación. Celebro la creación del espacio. Por supuesto, la referencia a la Universidad de las Madres. También el reconocimiento. Sé que es un proyecto
que es muy costoso. Di clases desde el 2008 hasta el 2015 con Axel, en la carrera de Derecho, una materia de Economía. Después acá hay un compañero que es parte del equipo de Harvard, Fernando, que siguió con el curso hasta hace poco. Así que conocemos, sabemos que se trabaja mucho y contracorriente, así que es muy valioso, doblemente valioso y triplemente valioso que surjan iniciativas como esta, donde hablamos de pensamiento crítico, ¿no? La verdad que el desafío que me puso Francisco es grande, porque hablar en una jornada de derecho como economista, y la verdad que no es algo que me resulte sencillo como plantear un aporte para los debates y las discusiones que tienen, pero sí quizás traer algunas reflexiones económicas que puedan servir para ese ejercicio crítico, desarrollo de un pensamiento en materia de derecho administrativo crítica. Lo que se me ocurrió cuando hablamos con Francisco es, bueno, el panel habla de riqueza, ¿no? Y recién lo escuchaba a Nacho. ¿Te puedo decir Nacho, Ignacio? Bueno, gracias. Ahí está Carlos Zanini también, saludo. En el proyecto de las madres ha tenido también un rol ahí, no sé, así que también mi reconocimiento y agradecimiento. Lo escuchaba a Nacho, y yo venía pensando esto, ¿no? Uno tiene que tomar posición política frente a cuestiones conceptuales y teóricas. No existe tomar una posición objetiva sin posicionarse uno. Uno después trata de ser lo más objetivo que puede, pero siempre digamos, aborda los conceptos, aborda el análisis de los fenómenos con conceptos que tienen un posicionamiento de observación. Uno se para desde un lugar. Yo venía pensando desde dónde plantear la visión económica de esta discusión sobre la riqueza. Y obviamente si uno habla de riqueza, necesariamente piensa o tiene que pensar, y hablamos de concentración de la riqueza, en la contracara de eso que es la desigualdad social. Entonces pensaba automáticamente en la justicia social, ¿no? Nacho recién decía la justicia social que tiene estatus, jerarquía constitucional en Argentina desde el año 94 y que es negada por el gobierno nacional y que tiene que ser una referencia y una guía eventualmente para la discusión política y la reflexión filosófica, conceptual. Y yo justamente había pensado plantearlo de esta manera, ¿no? Estamos frente a un fenómeno político novedoso en Argentina, que es este gobierno difícil de definir, ¿no? Claramente rupturista, disruptivo en muchas cosas, pero que yo creo que lo podemos caracterizar ordenándolo en base a las tres banderas históricas del peronismo. Independencia económica, soberanía política, justicia social. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, este es un gobierno que parte negando la justicia social, la califica como una aberración, y lo hace con el objetivo de deslegitimar una serie de políticas y todo un entramado normativo que acompañó y que construyeron esas políticas también, que iban en el sentido de reforzar la soberanía política nacional con el objetivo de ganar independencia económica para lograr impulsar el desarrollo. Todos, entre los economistas, esto quizás es algo más discutido, pero todos sabemos que uno de los grandes desafíos de las economías como la nuestra, que es una economía básicamente proveedora de materias primas e importadora de esas materias primas industrializadas en los orígenes mismos de la conformación de los estados modernos, después de los procesos de independencia, ni hablar antes, ¿no? Pero el Estado moderno surge, en cierto modo, de esa manera, ¿no? Somos incorporados a un mercado mundial, a un capitalismo que está en proceso de expansión y globalización, como proveedores de materias primas e importadores de esas materias primas industrializadas. Eso en economía da lugar a un fenómeno que es el de la dependencia económica, ¿no? La dependencia económica tiene que ver con que nuestras estructuras productivas y por lo tanto sociales no logran de manera autónoma resolver los procesos productivos y económicos y por lo tanto la distribución del ingreso y por lo tanto la desigualdad están condicionadas por esa dependencia económica. De hecho,
durante la década del 60 y 70, las teorías de la liberación, los movimientos de liberación nacional, tenían que ver con romper esta dependencia económica para lanzar definitivamente el proceso de desarrollo económico que nos permitiera construir esa sociedad justa con la que todos soñamos. Ahora voy a hacer un comentario sobre eso. Pero en definitiva, entonces, me parece importantísimo marcar esto, ¿no? Negar la justicia social, calificándola de aberración, para desarmar, destruir un Estado que con sus claros y sus oscuros, con sus luces y con sus sombras, había desarrollado políticas con su correspondiente plexos normativos que iban en el sentido de, a partir de ganar soberanía económica, impulsar un proceso de desarrollo para romper la dependencia económica. Desde ahí entonces yo propongo hablar sobre la riqueza, ¿no? Y por lo tanto sobre desigualdad. Desde ese lugar, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos que lograr es justamente construir a partir de nuestra soberanía política un proceso de desarrollo económico que nos permita ganar independencia económica, donde la justicia social sea uno de nuestros horizontes. Lo podemos poner al principio, lo podemos poner al final, eso va a cambiar dónde se posiciona uno políticamente, eventualmente en una discusión sobre la política económica. Yo creo que también conceptualmente, y ese es el otro objetivo que tengo, es dónde podemos posicionar desde lo teórico, de lo conceptual en economía, la justicia social para explicar las diferencias que puede haber en torno a cómo abordar los problemas de desigualdad en la economía. Entonces, yendo al concepto de riqueza, hay una definición clásica de riqueza que es la que hace Adam Smith. Adam Smith escribe un libro que es Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, muy conocida como La riqueza de las naciones. O sea, es un libro que estudia de qué depende el grado de desarrollo de los países, que se asocia necesariamente con la riqueza de esas naciones, y por tanto hay que responder qué es la riqueza, ¿no? Entonces, la riqueza tiene una forma material, que son los bienes y los servicios que puede producir en determinado periodo de tiempo una sociedad, pero también tiene una connotación referida a las relaciones sociales, que también lo mencionó Nacho, ¿no? Como hablemos de relaciones de poder. Bueno, si hay una relación de poder estructurante de las sociedades, es la riqueza, la posesión de riqueza, porque la riqueza, tal como la define Smith en esa obra, es la capacidad de disponer del trabajo de los demás. Cuanto más riqueza tiene un individuo, mayor cantidad de trabajo de los otros puede disponer. Entonces, ahí hay una relación de poder estructurante. De hecho, las sociedades que se dividen en clases se dividen de acuerdo a el acceso a la riqueza que tiene cada una de esas clases. En el capitalismo en particular, eso va a estar dividido de una manera esquemática bastante sencilla y hoy muy clara para nosotros, que son los dueños de la tierra, los dueños del capital, y por otro lado los que no son dueños ni de la tierra ni del capital y que solo tienen una capacidad de trabajo que tienen que vender, a cambio de lo cual obtienen un salario que les permite reproducirse y eventualmente, según su salario sea más alto o más bajo, tendrán mejores o peores condiciones de vida. Cuanto más concentrada esté, entonces dos cosas, la riqueza de la nación depende de en un periodo de tiempo cuántos bienes y servicios puede producir una economía. Ahí un objetivo va a ser tratar de que la producción de riqueza sea lo más alta que se pueda. Una nación tiene como objetivo producir riqueza, producir más riqueza. Eso está bien que sea un objetivo, y no lo digo inocentemente, lo digo porque la acusación que nos viene del otro lado es que a los que pensamos distinto respecto del rol de la justicia social, a los que creemos que es importante que el crecimiento, como dijo Nacho, que el progreso económico sea con justicia social, y más aún los que creemos que es necesaria la justicia social para impulsar el crecimiento y el desarrollo, se nos acusa por estos días de ser zurdos empobrecedores, ¿sí? Algo así como que estamos en contra de la producción de riqueza, es decir, que estamos en contra de los ricos. Realmente, alguien que diga eso no entiende
el proceso económico. De lo que se trata es de garantizar condiciones para que haya una producción de riqueza que nos permita acumular aceleradamente capital para poder mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría lo más rápido posible. No se trata de ralentizar ese proceso, sino de acelerarlo. La discusión que tenemos es cómo hacerlo más rápido y de manera más eficiente. Entonces, ahí hay una primera cuestión, ¿no? ¿Cómo pensamos la justicia social en ese proceso? Y acá hay un parteaguas. O sea, lo primero es no estamos en contra de la riqueza ni del crecimiento de la riqueza. Estamos a favor. Y es un objetivo que nos planteamos. Sabemos que si no hay producción de riqueza, difícilmente podamos mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías que hoy se ven vulneradas en sus derechos, que viven en condiciones de indigencia, de pobreza o precarias. Entonces, primera cuestión esa, comunista, zurdo, empobrecedor, porque vamos a plantear esta cuestión de la justicia social, no aplica. La generación de riqueza es irrenunciable para quienes pensamos de esta manera. Tenemos que producir riqueza y tenemos que producir cada vez más riqueza y tenemos que hacer ese crecimiento económico lo más aceleradamente posible. Ahora, acá hay un parteaguas en relación a la cuestión de la desigualdad, ¿no? Y para mí hay también una novedad, porque lo escuchaba Nacho, que hablaba de proteger hablaba de igualdad y de que el derecho tiene que proteger a los sectores vulnerables, ¿no? Y uno podría decir, en realidad, seas de derecha o seas de izquierda, vamos a estar de acuerdo en eso, ¿no? En que tenemos que garantizar ciertas condiciones mínimas de existencia a los ciudadanos que forman parte de una sociedad. Y la verdad yo creo que así era la discusión con la derecha clásica, ¿no? La derecha clásica, ¿qué planteaba? El liberalismo, ¿qué planteaba? Una naturalización de esta forma de organización social, que es el capitalismo, como pensando que el intercambio de bienes llevado a cabo a través del comercio, donde las cosas tienen precio, es la forma de expresión de la naturaleza humana que, buscando el máximo beneficio propio, es decir, guiados por el egoísmo, generan intercambios con los demás y de esa manera los precios dan señales a los individuos para que cuando hay un precio que es muy alto porque escasea, haya inversiones en la producción de ese bien o ese servicio y de esa manera entonces alguien gane, tenga una ganancia, tenga un ingreso adicional y el mercado vea abastecido ese bien que está siendo demandado y que por lo tanto el precio subió porque era escaso, el aumento de la oferta va a resolver esa escasez, va a hacer bajar el precio y se va a haber generado una actividad económica a partir de esa señal que da el mercado. Lo que dice el liberalismo es, naturalizando esta cuestión, ¿no? Siendo completamente, poniendo al principio los supuestos, pero partiendo de las conclusiones, que es que el ser humano es esto, y esta es la máxima expresión del ser humano, lo que dicen es, ese mecanismo, el mecanismo de precios, el sistema de precios, la libertad económica, y ahí hay un concepto específico de libertad que también se puede problematizar, es lo único que va a garantizar en el largo plazo, aumentos de la productividad del trabajo, aumento de la producción y por lo tanto aumento de los ingresos y mejoras en las condiciones de vida de todos los agentes y particularmente de los que están viéndose menos favorecidos en la actualidad. O sea, vos querés favorecer a los de abajo, dejá que funcione el mecanismo de mercado con plena libertad y eso va a hacer que el sistema de precios dé las señales adecuadas y la producción va a encontrar su punto máximo creando empleo y aumentando los ingresos tanto de los empresarios como de los trabajadores. En el largo plazo, ¿sí? Esta es la visión como, bueno, si vos lo dejás, en el largo plazo va a pasar eso. Eso tiene costos en el corto plazo. Eso puede implicar que dejar en libertad un mercado genere transitoriamente un desequilibrio en algún sector y haya desocupación y ese trabajador se tenga que reconvertir hasta que lo contrate otro empresario en otro sector de la actividad económica. Entonces, transitoriamente puede haber problemas y eso habilita cierta intervención del Estado. Esa intervención del Estado que propone el liberalismo es una intervención mínima. La mejor intervención, según Milton Friedman plantea en la década del 60, es la existencia de algo así como, se llama, tiene un nombre, lo anoté específicamente porque si lo quieren buscar,
impuesto negativo sobre la renta, que lo que busca es que haya un solo impuesto, que sea un impuesto sobre los ingresos, y que aquel que tiene ingresos altos pague una alícuota, y aquel que no tiene ingresos transitoriamente reciba una transferencia del Estado, y de esa manera se igualen o tiendan a igualarse los ingresos y se ponga un piso que mejore las condiciones de vida de aquellos que están pasándola transitoriamente mal hasta que funcione este mecanismo de producción de riqueza automática, que sería el mercado librado a las fuerzas de la oferta y la demanda. ¿Esto qué implica? Que no es necesario que existan regulaciones como el salario mínimo, que no existe necesidad de que haya educación pública, salud pública, intervención del Estado para garantizar acceso a la vivienda, es decir, un Estado mínimo. Pero sí habilita o plantea una intervención. ¿Una intervención para qué? Para que no haya tanta desigualdad. Es decir, para garantizar mínimamente condiciones de vida a los que peor la están pasando. Bueno, este proyecto político que está gobernando Argentina hoy, proyecto anarcocapitalista, liberal, libertario, niega directamente esta afirmación del liberalismo clásico. Dice que la justicia social es una aberración y que el Estado no tiene que intervenir en absoluto. Si uno mira lo que hicieron con la educación, de financiarla, está claro lo que piensan, no tiene que haber educación pública. ¿Qué hicieron con la salud? De financiarla, no tiene que haber salud pública. ¿Qué hicieron con el salario mínimo vital y móvil? Si no lo vieron, busquen estadísticas. Es vergonzoso. Es vergonzoso cómo hicieron caer el salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué? Porque piensan que es una traba al pleno empleo la existencia de salarios mínimos. Entonces, la afirmación de que la justicia social es una aberración es una novedad política, y tenemos que discutir con esa novedad política, tenemos que poder dar una respuesta. ¿Nosotros qué pensamos? Esto, me quedan 3 minutos, así que me voy a ahorrar todo lo que había pensado y voy a cerrar con esto. Ya desde la crisis del 30, en el siglo XX, sin meterme en las cuestiones estructurales en una sociedad donde hay propietarios y no propietarios, qué implica la existencia del Estado y cómo hacer que las mayorías estén incluidas, mejorar las condiciones de vida, eso sería una discusión más larga. Aceptando que esos son extremos, ¿no? Que sería un extremo decir, bueno, pongamos en cuestionamiento la propiedad privada y el capitalismo en sí como sistema. Pongamos ese extremo a un lado y este otro extremo liberal libertario en el otro. En el medio va a haber una posición que va a ser la posición realmente efectiva. Tenemos que discutir y estamos discutiendo qué hacer hoy, en esta sociedad, en este momento, con las políticas públicas. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Que estamos en un proceso desde la década del 60 y del 70 con mucha fuerza en América Latina y del 80 ya en los países centrales, en un proceso que se denomina neoliberalismo, de aceleración de la concentración de riqueza, de aumento de las desigualdades y de aumento de la distancia en el desarrollo de los países desarrollados respecto de países de ingresos medios que se empiezan a quedar atrás en el pelotón y cada vez más lejos en la producción de riqueza. Entonces, en ese mundo nosotros tenemos que pensar políticas públicas que pongan la justicia social en un lugar central. ¿Por qué? Porque la justicia social desde la década del 30, por lo menos en adelante, y de hecho es la base y el sustento filosófico de la construcción de los estados de bienestar, que dieron lugar a los 30 años de mayor crecimiento económico y prosperidad del capitalismo, la edad dorada del capitalismo, la segunda posguerra hasta la década del 70, lo que plantean es que desde Keynes, que es el economista que demuestra científicamente dónde está el problema en esta visión liberal, sí, ni siquiera libertaria, ¿no? Sino liberal, ¿cuál es el problema con esto? El problema es que, y no que no hay competencia perfecta entre oferentes y demandantes, y hay concentración económica, y hay monopolios, que eso también es un problema para esa teoría, sino todavía un paso más. Dice, lo que Keynes plantea es que este sistema depende fundamentalmente de las decisiones que tomen los empresarios en relación a cuánto invertir. Si los empresarios que conducen el proceso económico no tienen una predisposición a invertir mucho, más bien tienen una predisposición a invertir poco, porque no hay incentivos o que la configuración del contexto económico así lo define,
Si esos empresarios invierten poco, al invertir poco van a contratar pocos trabajadores, al contratar pocos trabajadores va a haber menos masa salarial, y al haber menos masa salarial va a haber menos demanda en el mercado, y al haber menos demanda en el mercado, otros empresarios van a ver caer sus ventas, y por lo tanto también van a reducir la producción. Reducir la producción implica pagar menos salarios, eventualmente contratar menos trabajadores, y eso conduce a un equilibrio posible en el funcionamiento del sistema con alta desocupación. Es decir, es mentira que el sistema librado a la libre operación de la oferta y la demanda sin intervención del Estado genera automáticamente un pleno empleo. Puede pasar que si los incentivos están alineados de forma tal que los empresarios tengan una decisión débil de generar inversión, la economía funcione durante largo tiempo con altos niveles de desocupación. Y es lo que pasó en la economía de Inglaterra en la década del 20, y es lo que luego condujo a la crisis del 30, que es la crisis más grande del capitalismo, con epicentro en Estados Unidos, pero que se extendió a todo el planeta y que generó un estancamiento económico muy largo. Lo que decía Keynes en ese sentido era, bueno, esto es así. Si no invierte en el sector privado, tiene que invertir el Estado para compensar esa falta de inversión, y el Estado puede además invertir porque hay inversiones que por su escala, que por la dificultad de conseguir el financiamiento, para el sector privado es imposible resolver ese financiamiento de una inversión de esa escala, y por tanto nunca va a ocurrir. Pero además, si hay alta desocupación, puede ser que los empresarios estén pesimistas y haya que redistribuir el ingreso para generar demanda, y que esa mayor demanda haga aumentar las ventas y cambie el humor, vamos a decir así, el espíritu de los empresarios, y lo lleve a aumentar la inversión. ¿Cómo lo traducimos nosotros acá? Esto siempre lo dice Axel, esto decía Keynes, esto Keynes lo denominó el multiplicador de la inversión, y en Argentina lo llamamos peronismo, y básicamente tiene que ver con eso. Nosotros tenemos hoy un mercado mucho más chico de lo que realmente podría ser, porque hay gente que no tiene ingresos para demandar bienes y servicios. Imagínense cuántas posibilidades de hacer negocios tendrían los empresarios en Argentina si todos esos argentinos que no tienen ingresos pudieran estar comprando bienes y servicios, generando demanda, y de esa manera los comercios vendiendo más, comprándole más a los productores contratando más trabajadores, esos trabajadores cobrando un salario, a su vez volviendo a demandar bienes y servicios, y ese círculo virtuoso que daría lugar a un proceso de crecimiento virtuoso como el que vimos en Argentina entre el 2003 y el 2015. Entonces, obviamente que todo esto requiere una complejización, y habría que hablar de neoliberalismo y el rol de Argentina y dónde estamos hoy, el Fondo Monetario Internacional y un montón de cuestiones más, pero a mí me parece importante posicionar, traer el concepto de justicia social para explicar el rol que tiene que jugar en la visión del proceso económico y social. Nosotros no tenemos que ver la justicia social como un resultado deseado, sino que tenemos que ponerlo como una condición para el crecimiento económico. Economías como la nuestra, sin redistribución del ingreso, sin aumentos rápidos de los niveles de salario, de los ingresos de las mayorías populares, no pueden generar procesos de crecimiento económico con inclusión social. Si nosotros no hacemos eso, la economía puede crecer, y puede crecer rápido, pero concentrándose en exportación de bienes con bajo agregado de valor local, que generen un proceso de crecimiento, pero que sea apropiado por una minoría, que aumente los grados de desigualdad y de concentración de la riqueza. Entonces, en ese marco tenemos que discutir las políticas públicas, y con esa perspectiva, creo yo, desde lo económico, tendríamos que generar las herramientas para que el derecho administrativo piense la razón de ser y la defensa de ese tipo de políticas redistributivas y de inclusión social para impulsar el crecimiento económico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian, por este aporte, porque también para la mayoría de los que estamos acá, que somos abogados, un aporte desde las ciencias de la economía para entender qué nos está pasando en estos términos es bastante interesante. Bueno, seguimos con Noelia, ya promediando la mitad del panel.
Muchas gracias. Quiero iniciar mi situación agradeciendo esta invitación a Fran y a Lau, que me empujó y me obligó, gran integrante de mi equipo. Y quiero iniciar pidiéndole disculpas a quienes vinieron a escuchar estas charlas y pensaban que iban a tener una disertación de alguien del mundo de la academia, y no es así. Yo soy una abogada de trinchera, y lo digo con mucho orgullo. Me dedico a escribir políticas públicas y me dedico a ejecutar y ser el karma de los funcionarios que están a mi alrededor con el no se puede, así vamos todos presos, vamos a terminar en Comodoro Pi. Nos viene saliendo bastante bien hasta ahora, esa es la verdad, pero a eso me dedico. Y cuando me traen a estos lugares me siento un poco incómoda porque no soy lo suficientemente técnica, no vengo de ciertos lugares, pero me parece que también está bueno escuchar otras voces. Con otras comodidades, ser más flexibles, ¿no? Permitirnos ciertas cosas que los abogados se nos suele reclamar, el trajecito, la corbata y cómo nos acomodamos a ciertos lugares, cuando existe otro derecho y existimos otros profesionales del derecho. Así que mis disculpas anticipadas a todo el público presente. Nos encontramos en un momento y en un año tremendamente difícil desde lo político, desde lo económico, y a nosotros como profesionales del derecho, ¿no? Agarramos la Constitución, la guardamos en un cajón, la olvidamos, parece. Los que somos docentes universitarios, además les tenemos que decir a nuestros alumnos, esto que te estoy contando se supone que es así, pero parece que no tanto. Créeme que vale la pena igual estudiar derecho y dar la pelea. Cada día que pasa es más y más difícil, pero acá seguimos de pie, dando esas muchas batallas. Y en este contexto tenemos un gobierno nacional que se dedica a utilizar al derecho administrativo para restringir. En vez de emplear derechos, los restringe, los pone cada vez en menos manos, más concentradas, y nosotros estamos totalmente en silencio. El silencio administrativo, que ahora está tan en boga, nosotros los profesionales del derecho andamos bien calladitos, silbando bajito, diciendo, che, esto es un desastre, qué barbaridad. Pero no hacemos nada, muchachos. En este contexto surge el RIGI, restringiendo, limitando, concentrando, haciendo desaparecer al Estado, ¿no? Utilizando al Estado de una manera muy violenta para favorecer unos pocos. Y nuestro querido gobernador Axel Kicillof, una vez más, nos llamó a la batalla. Y ahí fuimos. Y creamos el régimen provincial de inversiones estratégicas de la provincia de Buenos Aires, contra viento y marea, creyendo que no iba a salir en la legislatura, casi cruzando los dedos los que nos tocaba ejecutar lo que no salga, pero acá estamos, lo estamos reglamentando, y lo estamos reglamentando y lo estamos pensando como contraposición, ¿no? Es muy triste pensar una política pública como contraposición a otra, ¿no? ¿Qué está mal del otro lado? Todo. ¿Y qué podemos hacer nosotros cuando tenemos posibilidades limitadas, cada vez menos, con la recaudación cada vez más limitada, y cada vez que escribimos algo es Cristian nos va a matar, los chicos de ARBA nos van a venir a buscar? Pero bueno, ¿cómo laburamos para expandernos, para no retroceder, para seguir rompiendo esta dicotomía de producción en contra del Estado, crecimiento en contra del Estado, ¿no? Esto somos unos zurdos o improvisadores, cuando en realidad es todo lo contrario. Y creamos un régimen que piensa a la política pública como un fortalecedor, donde buscamos un régimen que fortalezca la producción local. Si le vamos a dar a las grandes industrias, a las multinacionales, beneficios de 30 años, ¿qué nos tienen que dejar ellos a nosotros, ¿no? A la provincia, a los y las bonaerenses. Y el gran desafío que nos encontramos ahí, y acá veo caras de muchos de los equipos que forman parte del Ministerio y del Gobierno de la provincia, es ¿qué hacemos con lo que tenemos? Esto de la provincia de Buenos Aires no es viable, el Estado provincial no es viable, es una falacia. El Estado provincial hace todos los días mucho, pero tiene mucho más por hacer. Y cuando hablamos, ¿no?, de pensamiento crítico, de derecho crítico, a mí me toca perder pocos de los amigos que tengo cuando yo vengo a hacer crítica de los funcionarios y de los profesionales del derecho. Que nos escudamos en que el derecho administrativo no nos permite hacer un montón de cosas cuando eso es mentira. Cuando nos tenemos que animar, cuando tenemos que empujar la vara un poco más allá y ver qué se hace con lo que se tiene mientras logramos lo que se quiere. Cómo llevamos
nos debemos muchas cosas. Tenemos un decreto ley de procedimiento administrativo nacional y nos seguimos haciendo los bobos mirando para otro lado, ¿no? No pasa nada, que es una norma de la dictadura. Y la dejamos pasar y está ahí, y bueno, es lo que tenemos. Y no damos esos debates a profundidad y lo usamos como escudo para no hacer lo que hay que hacer. Entonces yo lo que les vengo a decir y les vengo a contar es que se puede hacer un montón de cosas, así como podemos que este régimen de inversión realmente suceda y haga crecer esta provincia. Digo, tenemos la mayor industria nacional, está en la provincia de Buenos Aires, el mayor porcentaje de PBI de Argentina generado en este territorio de negritos bonaerenses. Y tenemos un gran desafío, y lo dijo Fran, y me sentí muy interpelada porque es algo que pienso siempre, que es el Estado puede ser y debe ser eficiente. Nos tenemos que dar nosotros mismos esa discusión y obligarnos a llegar a ese lugar. En mi rol me toca traducir en una norma una idea de mente, como suele tener el gobernador y el ministro, así, las cosas, desde trasladar por la provincia 300.000 pibes para darles su derecho a goce con los viajes de fin de curso, que nos decían, están completamente locos. Sí, estamos locos, pero lo hicimos. Lo hicimos, valió la pena y fue increíble, fue una de las políticas públicas más prolijas que se ejerció en esta provincia y lo digo con mucho orgullo. Y ahora nos toca el régimen. Otra demencia, otra locura. Y el tema es cómo lo materializamos en la verdad, ¿no? Es qué lindas son las palabras del derecho, estos criterios así, que flotan por la vida. ¿Y eso con qué se come? ¿Cómo se hace? ¿No? Bueno, sentarnos a interpelarnos, a pensar de una manera transversal, no solo los economistas por un lado, odiando a los abogados que somos los imposibilitadores de cosas, los abogados en nuestro micromundo de la norma tiene que ser clara y con una linda técnica legislativa y después te la metes en la boca porque no se puede ejecutar, y ver cómo laburamos en conjunto para que estas cosas efectivamente sucedan. Digo, nosotros estamos, cuento la infidencia, en pleno trámite de reglamentación de la norma, a las piñas. La verdad es esa, entre nosotros, a las piñas. Una subsecretaría diciendo, no, salimos a inspeccionar. Y yo diciendo, no hay viáticos, chicos, no se inspecciona a ningún lado. Pensemos otra manera. Y así, y es medio chiste, pero es verdad, cómo nosotros como abogados del Estado nos dedicamos a pensar una norma que sea ejecutable, que sea real, y no hoy en nuestra realidad. Es muy fácil pensar una norma en este contexto, con este gobierno, asegurándonos que esa norma se va a utilizar para el bien. Pero nuestra obligación es otra. Nuestra obligación es pensar a futuro, a mediano o largo plazo, cuando no seamos nosotros los que estemos. Cuando venga, porque lamentablemente la política nos demuestra que es cíclica, cuando venga a la provincia gente del mal, ¿qué van a hacer con eso? Entonces, ¿qué herramientas o qué límites le ponemos nosotros desde el derecho administrativo para que pueda generar el menor daño posible? Y a la vez, ¿cómo obligamos a nuestros funcionarios a hacer lo que hay que hacer? Es muy lindo escribir una norma, es muy lindo entregar un beneficio, y después, ¿quién se encarga de controlarlo, de sancionar, de tener lo que hay que tener para firmar y dar de baja un subsidio? Porque esa empresa no está cumpliendo. Entonces, seamos realistas. El derecho administrativo tiene falencias, tiene limitaciones, por supuesto, pero también nosotros como funcionarios tenemos miedo. En la mayoría de los casos tenemos miedo de que el ganchito lo ponga al lado, ¿no? Porque ya pase, se va, buena suerte. Y no nos preocupa qué sucede con eso el día que nosotros no estemos. Entonces me parece que ese es el desafío que nos trae hoy, empezar un derecho administrativo que necesita una gran modernización, que necesita ser interpretado. El derecho no es que no existe, el derecho administrativo nos permitió llegar hasta acá y otorgar muchísimos derechos, y los ejecutamos, y crecimos durante 30 años. No es que desaparecieron, siguen estando ahí, ese derecho está ahí. El tema es cómo reforzamos nosotros para la interpretación de eso y que la ejecución de eso sea como debe ser. La verdad, no tengo respuestas, más que el laburo cotidiano, el arremangarnos, el laburar de una forma conjunta. Digo, acá el equipo de asesoría general de gobierno, con los cuales sería imposible si no los tuviéramos llevar adelante las políticas que llevamos, y que nos animamos a soñar a lo grande, ¿no? A hacer de esta provincia lo que creemos que tiene que ser, desde un lugar que es muy difícil, porque los abogados no nos solemos animar a decir en voz alta que queremos hacer la revolución. Normalmente nos dedicamos
a, no, hay que ser objetivo, hay que ser cuidadoso, la norma tiene que ser... No, mentira, gente. Existe la justicia social, estudiamos para eso, hay mucha gente que no tiene esa posibilidad y me parece que nuestra responsabilidad es hacernos cargo de eso. Que estamos y debemos estar para asegurarle a los que menos tienen que hay alguien que está pensando en ellos para que algún día sean ellos los que estén en nuestro lugar escribiendo la historia para los que no lo tienen. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, cerrando el anteúltimo panel, sé que los tiempos vienen ajustados, voy a tratar de ser rápido. Muchas de las cosas que pensaba decir las explicaron acá los tres compañeros. Hace un tiempo estoy, digamos, voy a hacer los agradecimientos antes de arrancar, porque si no, me quedé enganchado con lo que dijeron y no, el grupo que armamos, que se fue conformando, tiene como dos estructuras, dos bases, que son la Universidad de las Madres y también la Universidad Nacional de La Plata, porque acá muchos de los que estamos e integramos el grupo damos clase en la Facultad de Derecho. Nacho está en otra comisión, pero somos todo un grupo de personas que compartimos la vocación docente y estamos muy cómodos tanto en la Universidad de las Madres, dando una gran pelea, tratando de aportar desde nuestro lugar técnico alguna mirada, alguna idea, en un momento que realmente es crítico políticamente, institucionalmente, democráticamente. Creo que nos sorprendió a todos y bueno, esos son las dos patas que tenemos institucionales. Y les agradecemos tanto bueno, se acaban de ir hace un ratito, pero estuvieron acá, vinieron desde Buenos Aires a acompañarnos. La Universidad Nacional de La Plata, por ahí sé que está Miguel Verdi, también abriendo las puertas para que podamos hacer esto. La provincia de Buenos Aires, permitiendo un lugar de discusión, un lugar de intercambio, un lugar de debate. La academia, el derecho administrativo, hoy lo decía Francisco, un poco está muy cerrada, está con una mirada única. Y eso realmente es preocupante, porque está de alguna forma replicando una mirada que no acepta disenso, que es la que está gobernando hoy a nivel nacional. Entonces, la idea es poder tener, lo decía Nacho, lugares donde podemos pensar distintos, pero podemos discutir también. Y esa es la propuesta del GIDAC, tener un lugar para poder discutir. Hay mucha gente que siente que hacía falta esto. Hoy está lleno de cursos, seminarios, donde te explican cómo beneficiarte con el RIGI. Bueno, son muy pocos los que se van a beneficiar con el RIGI, quédate tranquilo que no te van a ir a buscar a vos como abogado, ni tampoco necesitan un abogado. Tienen los abogados que ya escribieron el RIGI, que son los que le explican cómo se tiene que aplicar. Y le explican a los funcionarios del Estado cómo lo tienen que aplicar. Ese es el contexto general. A mí lo que yo no soy viejo, no quiero decir, pero mediana edad, y digo, tengo muchas de estas, de armar grupos. El grupo que se conformó ahora con jóvenes que son brillantes, con un empuje, Francisco, Laura, los que integran la cátedra, los de la cátedra de Nacho, realmente nos sostienen a nosotros porque le ponen mucha fuerza, mucha inteligencia y con miradas realmente críticas. Creo que esta generación tiene eso que nos da un poquito de esperanza en un momento de mucha desesperanza y de mucha desilusión. Yo creo que estamos viviendo una etapa bastante oscura. Y voy a hablar de eso, con lo cual espero que el panel que viene ponga algo de ánimo. Voy a hablar el derecho crítico tiene que contextualizar histórica, geográfica, política, filosófica y económicamente el ámbito donde se va a desarrollar ese ordenamiento jurídico. Y desde el derecho crítico nosotros pensamos, bueno, lo sostienen muchos, que las ideas políticas, filosóficas, económicas, son las que tienen como resultado reflejo un ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico, el derecho, no nace de un coliflor o está ahí porque alguien lo descubrió o a algún iluminado se le ocurrió redactar una ley. Nace, como lo acaba de explicar Noelia,
una idea política que un técnico, un abogado, un especialista la transforma en parte del ordenamiento jurídico luego de tener el apoyo democrático, en este caso una ley. Entonces, nosotros no podemos hacer una lectura de una realidad jurídica sin tener en cuenta la idea política, filosófica, económica, etc. ¿Eso qué requiere? Y bueno, leer un poco de economía, leer filosofía, complejo. Por eso la clase de crítica me sirvió porque estoy leyendo economía para tratar de entender qué hay detrás de este modelo, cómo se explica. Y acá voy a la charla. La idea es ver un poco las bases filosóficas del gobierno de la Libertad Avanza. Un poco profundizando, y lo que vos explicaste me va a permitir ir más rápido. La primera cuestión, que es un proyecto novedoso que sorprende, que nadie se lo esperaba, que bueno, con TikTok e Internet llegó al gobierno una persona que hasta ese momento estaba en los medios de comunicación. Todos lo tomamos realmente medio a la chacota, sin darle mucha... Pero hoy está gobernando, y saca leyes, toma medidas, deja a gente fuera de los derechos básicos. O sea que la primera reflexión hay que tomarlo en serio. Hay que ver cuáles son los fundamentos filosóficos, económicos y políticos de esta persona que está gobernando. Primer cuestión, ¿qué es Milei? Primero hay que decir que, como no tiene un partido político con trayectoria, no podemos ir a ver qué hizo la Libertad Avanza cuando gobernó en tal año. No, porque están debutando con nosotros. Con lo cual, la única referencia respecto de cuál es su filosofía y su mirada económica es la del presidente, que es muy personalista. ¿Qué tenemos? Libros de economía escrito por él, libros de difusión pública también cuando empezó en la política, entrevistas, discursos oficiales y discursos políticos. ¿Cuáles son los títulos que se le pone al gobierno de la Libertad Avanza? Y un poco Cristian los decía. Es neoliberal, libertario, anarcocapitalista, de ultraderecha y de derecha radical. ¿Todo esto es lo mismo? ¿Estamos hablando del mismo contenido? ¿Qué es cada uno de estos conceptos? Porque no es que simplemente los terceros, los opositores o los medios dicen que es esto, sino que él se atribuye seguir estas líneas filosóficas. Hay que estudiarlas para ver qué hay detrás, para refutarlas. Hay toda una construcción de la economía y de la política que desarrolla estas ideas sobre la que él se monta para estar gobernando hoy. Y ¿saben qué? Puede servirnos para explicar qué está pasando hoy. Yo en la previa, digamos, presentando un poco cómo iba a exponer, iba a describir, la primera cuestión es el liberalismo, que está más claro con la explicación de Girard que lo que iba a decir yo. Funciona así, el liberalismo tiene 3 etapas, liberalismo clásico, lo voy a reflejar con el ordenamiento jurídico, Constitución de 1853. El liberalismo igualitarista, Estado benefactor, Constitución del 49, y digo Constitución de 1994. Neoliberalismo, podemos decir el menemismo, y la pregunta, hoy, veamos, las posturas neoliberales también tienen sus clasificaciones y distintas teorías y escuelas. Los economistas son más de escuela. Voy a sintetizar y referirme a 2. La primera es la escuela austríaca, que ahí están, yo me fui acostumbrando a estos nombres, Menger, von Mises y von Hayek. Son los economistas que Milei expresamente dice que él sigue, o sea, que él ha leído, abrió estas ideas. Bueno, hay que leer a ver qué dice esta persona. Hay una escuela de Chicago, que fue la que aplicó el menemismo en los 90. La escuela de Virginia, no profundicé porque era mucho lío estudiar todo eso. Y sí el libertarismo, y ahí hay 2 autores, Nozick y Rothbard. La pregunta, bueno, ¿dónde ubico a este gobierno dentro de estas categorías? Porque habría una superposición, sería neoliberal de la escuela austríaca, pero también sería libertario. No me meto ni en anarcocapitalista ni en las ultraderechas, que voy a tratar sobre el final. La reacción del neoliberalismo es contra
el Estado benefactor europeo y americano, contra los proyectos de inclusión y de regulación del mercado que vienen a superar el liberalismo clásico que pensaba que la sociedad sola se iba con la mano mágica del mercado a regular y que iba a generar a la larga la inclusión social. A la larga. El tema que pasaban los años y nunca llegaba. Conclusión, Segunda Guerra Mundial, Estado benefactor, un modelo de un poder político interviniendo en el mercado. Contra esto reacciona el neoliberalismo, contra esta mirada del Estado interviniendo, generando derechos, y otra que es importante, o por lo menos tiene una mirada alternativa, es sobre el sistema democrático, la democracia liberal. El liberalismo clásico y la Constitución de 1853 no tenía un modelo de democracia representativa, de voto universal, no, era otro modelo. La democracia no era central en esa forma de pensar la sociedad, la economía y el mercado. Con el Estado benefactor se pone en el centro la idea democrática. Y le voy a decir cuáles son, desde mi punto de vista, esa centralidad de la democracia liberal. La legitimidad del gobierno descansa sobre el consentimiento de los gobernados, la protección de las libertades de los ciudadanos, y esto que es muy importante, la tolerancia es la mayor virtud de la democracia liberal. Tanto el neoliberalismo en su base austríaca o libertarismo, la democracia no es un valor en sí mismo, no le da legitimidad al sistema. Lo que le da legitimidad al sistema es el funcionamiento del mercado. La democracia es solamente un instrumento para elegir las autoridades. Por eso muchos neoliberales justificaron políticas económicas que seguían sus principios durante la dictadura. O sea, para ellos no era un problema, porque el problema es lograr una economía que funciona, aún en sistemas donde no haya democracia liberal. Bueno, esto nos abre los ojos, ¿no? Porque, ¿cuál es el rol de la democracia? Yo pensaba hablar del Estado benefactor y el rol del sector público en relación a un principio constitucional que es el de solidaridad frente a toda una postura neoliberal que plantea el principio de subsidiariedad. Yo tengo escrito de eso, mucho tiempo estudié eso, pero cuando estoy pensando en esta realidad, eso no me alcanza, porque ojalá estemos discutiendo de principio de subsidiariedad. Hoy en día casi que me gustaría, porque la alternativa que estamos teniendo enfrente es mucho más grave que el principio de subsidiariedad. ¿Dónde lo vemos? Leyendo los autores sobre los que construye su propuesta política y gobierno. Voy el que más me causó gracia fue el impresionante Rothbard. Murray Rothbard. Les va a recordar los nombres de los perros, porque todos tienen esos nombres, pero no es un perro. Es un autor que escribía economía. Él decía, importante para el derecho administrativo, el Estado no tiene que existir, que es lo que dice mi ley. Entonces, bueno, cambiemos la materia. Miguel va a haber que eliminar derecho administrativo, todo derecho público, porque no existe para esta mirada del rol del Estado. ¿Cómo se va a organizar la sociedad? Bueno, con pequeñas corporaciones privadas que van a hacerse cargo de la justicia, del servicio de cárceles, de la policía, seguridad, todo eso a través de que esas pequeñas organizaciones privadas van a prestar ese servicio compitiendo entre sí. La mejor va a ser la que tenga más cantidad de suscriptores, el uso de la calle, el uso de los ámbitos públicos privatizados. Esto está escrito. Y esta es la cita que hace el propio presidente cuando explica cómo ve él la sociedad, la economía y el funcionamiento de nuestro Estado. Por suerte, ahí Nossi, que también es de ultraderecha, le dice, no, mirá, si vos seguís con esa línea, esas asociaciones de particulares van a lograr monopolio y van a tener un nuevo Estado. O sea, hay que conseguir que exista un Estado. Bueno, de todos los neoliberales, el único que plantea la eliminación del Estado es Rothbard. Todo el resto habla de un Estado fuerte. Pero de todas las declaraciones del presidente y de la línea política, la primera lectura que uno hace, esto va en contra de la Constitución, digamos. Lo que estamos diciendo hoy, venimos repitiendo, todo esto está en contra de la Constitución. Y ahí una pregunta de cualquier abogado, bueno,
¿qué rol tiene la Constitución para nosotros, para nuestra sociedad? ¿Qué rol tiene el derecho? Y esa es la pregunta respecto de qué está haciendo este gobierno. Cuando estudié la ley base, que es larguísima, y bueno, hoy lo conversábamos, digo, bueno, sí, coincido con Casani y Perrino que dicen que es un ejercicio, una puesta en práctica del principio de subsidiariedad. Compro, sí, es eso. Pero leyendo bien hay algo más detrás de eso, que tiene que ver con la mirada respecto del Estado liberal. Tiene que ver con eso, que es mucho peor. ¿Por qué? Porque todas las medidas que ha tomado, las ha tomado en situaciones de excepción. Los DNU, constitucionalmente reconocidos, pero para excepción, las delegaciones legislativas, las situaciones de emergencia, está hablando de excepciones. Y eso me enlaza con, o sea, no me quedo en el contenido de esas leyes, sino en la forma. ¿Cómo están hechas? Están hechas desde una mirada que plantea una crítica al sistema democrático, una crítica a los diputados, senadores, a la casta política. Y ahí me disparo a otra línea de pensamiento filosófica, que con esto quiero terminar, que es la Revolución Conservadora Alemana, República de Weimar, 1918-1932. Bueno, ahí hay una serie de autores que trabajaron en un momento histórico que era Alemania pierde la Primera Guerra, la intervienen, constituyen una democracia liberal que entra en una grave crisis económica. Y estos autores empiezan a criticar de lleno la democracia liberal. Y les voy a decir simplemente dos nombres que son muy conocidos, y voy a leer un poquito de eso, pero muy poco. Uno es Nietzsche y otro es Carl Schmitt. Bueno, Nietzsche plantea, los voy a sintetizar, pero toda su obra es una crítica al liberalismo y al Estado burgués y al Estado de Derecho. Para él es una aberración el Estado de Derecho que termina en el último hombre, que es un rebaño de gente que no piensa, lo único que hace es disfrutar banalidades. Hace falta un superhombre que venga a destrozar esa anomalía y ese desinterés del rebaño que está en una sociedad tan pasiva como la sociedad liberal, el Estado liberal, el Estado de Derecho. Bueno, le voy a leer una partecita de Nietzsche, pero muy breve, y después termino con Smith y cierro. Pero yo leía esto y digo, ¡qué coincidencia! Dice, las instituciones liberales, una vez impuestas, dejan de ser liberales. Posteriormente, nada daña en forma tan grave y radical la libertad como las instituciones liberales. Sabidos son sus defectos, socavan la voluntad del poder, son la nivelación de la montaña y el valle elevada al plano moral. Empequeñecen y llevan a la está mal escrito, y a la maledicencia con el que triunfa siempre el hombre del rebaño. El liberalismo significa el desarrollo del hombre del rebaño. Ningún pueblo importante que llegó a ser un pueblo de valía llegó a serlo bajo las instituciones liberales. O sea, estos autores son la base teórica de la ultraderecha internacional. Vamos a Italia con Meloni, vamos a Brasil con Bolsonaro, Estados Unidos, todas las derechas de Alemania, que son la ultraderecha o la derecha radical, abrevan en estas ideas. Y Carl Schmitt es el autor de muchas cuestiones, pero se dedicó al derecho también, ¿no? Él planteaba la política como amigo-enemigo, y esta idea del héroe, del que viene a destruir ese rebaño que está como hipnotizado con la liberal democracia. Plantea que el soberano, cuando él analiza qué es la Constitución, dice, habla de una Constitución real, y dice, el soberano es el que puede decidir en el estado de excepción. Entonces, para esta gente, para esta mirada, ¿qué es la Constitución liberal para un proyecto de gobierno como el que ellos tienen? Bueno, es un obstáculo.
La respuesta de qué es lo que viene a futuro hay que pensarla en línea con todas. Pero una vez se dice, no estaré exagerando. No estoy exagerando. Por lo menos en la teoría. Y después digo, no, una locura, ¿cómo no? La Constitución va en contra de todo lo que él plantea, lo que ellos plantean. Se contradice como lo estuvimos viendo. No quedan dudas. Ahora, yo confío en el Estado de Derecho, confío en la Constitución. Tenemos muchos años de 1983 de experiencia democrática, liberal, donde podemos discutir el rol del Estado, bueno, pero estamos siempre en ese marco de respeto de las libertades individuales del sistema liberal y el sistema de Estado de Derecho. La propuesta de estos autores alemanes, les voy a decir, hice como una síntesis de qué plantean, y ahora sí con esto cierro. Hablan de la decadencia de Occidente, contra la democracia liberal, contra la ilustración y la razón, contra la ilustración y la razón, contra el igualitarismo, contra los derechos humanos, contra la pluralidad, a favor de un nuevo nacionalismo, a favor del autoritarismo. Estas descripciones no es una descripción de la política actual, es una descripción que hace la ciencia política y la económica de una mirada que pasó en Alemania en esta época. Están hablando de estos autores, no de la actualidad, pero hay mucha coincidencia. Uno tiene siempre la esperanza de que, bueno, uno tiene el derecho, estudió acá en la facultad, estudió lo que es la Constitución, la garantía, el 75, lo que venimos hablando, el 75-23, medida de acción positiva, una igualdad estructural, efectividad de los derechos, derechos humanos, nuevo sistema, tiene como una confianza en eso. Pero hay que ir un poquito a la historia y tratar de ver el futuro, pero en el pasado nosotros tuvimos experiencias donde todos estos derechos y la Constitución estaban vigentes pero no se cumplían. Acá hubieron 30.000 desaparecidos, prueba de la presencia hoy de madre en este país, se violaron derechos en forma sistemática, se desapareció gente. Y en ese momento, en esta Facultad de Derecho se dictaba Derecho Constitucional y se dictaba Derecho Administrativo. Y venían acá y estudiaban qué decía la Constitución, las garantías del 18. Entonces, la pregunta de fondo, y ahora sí voy a cerrar y agradecer, la pregunta de fondo es, la propuesta política del actual gobierno va en contra de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestra democracia liberal y del Estado de Derecho, va en contra. ¿Qué va a hacer este gobierno? ¿Va a aceptar las reglas de nuestro sistema? ¿Va a generar una reforma constitucional? ¿O va a ir a un estado de excepción como planteaba Carl Schmitt? Estamos en esa coyuntura. Por lo menos tenemos que empezar a discutirlo. No podemos seguir hablando de normas como si fuera que estuviéramos describiendo verdura o fruta, con respecto a los verduleros y a los biólogos. Bueno, gracias.